xenofobia, retroceso o avance? Escuche este interesante testimonio en el programa Al Aire con Luz Patricia Cajiao, miércoles 27 de enero y 3 de febrero, 7 de la noche. Aire con Luz Patricia Cajiao. En los siguientes 30 minutos, conéctese a su radio y participe en las charlas que hoy traerá para ustedes Luz Patricia Cajiao. Estamos al aire. Poco antes de morir le preguntaron al filósofo padre de la escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno, si temía que pudiera volver al tiempo de los campos de concentración de Auschwitz, y respondió: no debiera volver, pero Auschwitz volverá cuando se reproduzcan las condiciones que la prepararon, la frialdad glacial hacia los demás. Y el clima, señor Adorno, ahora es el propicio. Pero no es solo por el crudo invierno europeo. La cruz céltica sí sobrevivió al Holocausto. Hoy es el motivo de orgullo para más de 6.000 jóvenes cabeza rapada o skinheads, y es el emblema de una extrema derecha con más de 40.000 adeptos que retornó más radical que antes. El fantasma genocida del nazismo recorre Europa. En Alemania, en Colonia exactamente, conoció de cerca esta situación el santarrosano Guillermo Aníbal Garner Tobón, abogado de la Universidad de Antioquia y miembro fundador del Comité de Derechos Humanos en ese departamento, quien realizó en Alemania estudios de familiarización con el derecho alemán y una investigación para la Fundación Federico Ebert sobre la disciplina militar y la corresponsabilidad penal en el Estatuto Castrense, que próximamente será presentada al Ministerio de Defensa. Con la apropiación obvia de nuestro referente cultural, la idiosincrasia paisa, Guillermo Garner es una fuente de primera mano que nos acercará hoy y el próximo miércoles en una segunda emisión al fenómeno xenofóbico y su contexto en Europa. El doctor Guillermo Garner Tobón está hoy al aire. Doctor Garner, a través de los medios de comunicación hemos conocido los hechos ocurridos en Europa y específicamente en Alemania, que muestran una sociedad convulsionada por el resurgimiento del nacionalsocialismo y el afianzamiento de la extrema derecha. ¿Cómo describiría usted esta situación? Sí, en realidad la situación europea es una situación bastante compleja. Yo he tenido la oportunidad de estar en tres oportunidades. En realidad la primera ocasión que tuve de visitar Europa fue en el año de 1964 y en esa ocasión fue en los países socialistas, estuve en Alemania Oriental y pues tuve allí una percepción de unos procesos de desarrollo, de expectativas. En realidad se estaban todavía acomodando, digámoslo, después de la posguerra a los diferentes sistemas sociales que en ese entonces pues se planteaban como posibilidades para el desarrollo de las sociedades humanas. Posteriormente, ya en el año de 1989, tuve oportunidad de viajar a la República Federal de Alemania y hacer un curso en la parte sur de Alemania, concretamente en el estado de Baden-Württemberg, cerca de la ciudad de Freiburg, concretamente en Staufen, y allí en el Instituto Goethe hice, pues digamos, la primera domesticación de los conocimientos que tenía del idioma alemán, tratando de acomodarlos ya a las estructuras gramaticales. En esa oportunidad se podía ya más o menos avisorar lo que podrían ser las crisis que luego habrían de irrumpir y que ahora pues son motivo de preocupación, no solamente para los europeos, sino que yo creo para todo el mundo.
Es del caso decir que para este entonces, en 1989, el fenómeno del radicalismo de derecha ya era una manifestación clara, externa, digámoslo así, en Alemania, no estaba dentro de círculos cerrados, sino que era algo que trascendía a las calles y de pronto se escuchaba de algunas manifestaciones de neonazis en algunos lugares. Las gentes a veces las tomaban como algo inclusive un poco folclórico, teatral, muchos no le ponían la atención que de pronto debieron ponerle desde ese entonces, y el fenómeno fue creciendo, así que cuando ya regresé en el año de 1990, pues las cosas estaban un poquito ya más maduras. Los que antes eran escépticos sobre las posibilidades de ese renacer del neonazismo, de fortalecimiento del neonazismo, ya se mostraban efectivamente preocupados, ¿no? Bueno, lo interesante es su conocimiento de los dos periodos, el antes y el después de la caída del muro. ¿Cómo describiría usted estas dos etapas en la vida de la Alemania hoy unificada? Es la experiencia que pude tener, que pude vivir, tengo todavía que elaborarla más, ¿no? Lo real es esto, en la penúltima vez que estuve allí, estuve visitando la frontera, estuve ahí por el sector del Harz, concretamente cerca de la ciudad de Clausthal. Queríamos ir a el Brocken, al famoso sitio pues de que se cita en varios pasajes de la obra de Goethe, como donde se encontraban las brujas y los demonios de todo el mundo a celebrar allá su noche de Walpurgis. La realidad es que no pudimos llegar hasta allá, hasta el Brocken concretamente, porque ya esto estaba en parte de la entonces existente República Democrática Alemana. Observaba uno allí la actitud hostil, digámoslo así, bastante seria, inclusive agresiva en cierta forma, de los guardafronteras de Alemania Oriental, y notaba propiamente ya la actitud también de quienes me acompañaban, residentes en la República Federal de Alemania, una actitud, como decirlo, de aceptar de que esa situación de Alemania ya estaba así, que no había nada que hacer, que era algo lamentable, que de pronto en un futuro remoto podría darse la reunificación, pero resulta de que propiamente a un año, año y medio, cuando regresé, ya el hecho de la reunificación de Alemania estaba ahí dada, de manera que los mismos alemanes fueron sorprendidos por este proceso, que hay que señalarlo así. Los alemanes mismos ahora se hacen reflexiones, es decir, que no debió ocurrir de esa forma tan acelerada, que debió darse un compás, digámoslo, de espera, que en la parte de la antigua República Democrática Alemana pues se lograran establecer nuevos equilibrios sociales y económicos, para luego entonces sí pasar a la reunificación de los dos estados. A ver, pero básicamente la situación que encontramos hoy es producto de esa desigualdad social y económica. Usted nos habla de la actitud del alemán oriental antes de la caída del muro, muy agresiva, pero lo que hay hoy en la nueva Alemania podrían ser únicamente los antiguos alemanes federales quienes se han convertido en neonazis, o hay también de los alemanes orientales que tornaron esa actitud agresiva en una respuesta diferente como la neonazi. Pues en verdad es una cosa asombrosa y es un objeto, digámoslo, de estudio ya para sociólogos y personas que se ocupen de estos fenómenos de la conducta ya de grupos humanos. Porque el fenómeno del neonazismo está establecido, es en este momento mucho más fuerte, es mucho más agresivo en lo que fue la antigua República Democrática Alemana, es decir, en Alemania Oriental es donde de una manera pues todavía más violenta ya se están dando este tipo de expresiones. Inclusive veía ahora en el último boletín de programación de la Deutsche Welle, estaba una nota hablando de cómo en Alemania Oriental propiamente los jóvenes ya más moderados tenían temor de asistir al disco, es decir, a las discotecas, etcétera, porque allí más o menos el 50% de los asistentes siempre estaban dispuestos a hacer lo que se dice en alemán Krawalle, o sea, revuelta y peleas y mostrarse realmente agresivos con ellos mismos, ¿ya? ¿Qué le pudo pasar a esos jóvenes que ahora son neonazis? Estaban reprimidos por el sistema y afloró
todo lo que querían liberar. ¿Qué fue lo que pasó? Podría pensarse que es eso, es decir, la situación de una represión total, de una vigilancia absoluta que se ejercía por parte de los organismos de seguridad sobre la sociedad de Alemania Oriental, llevaría a ese fenómeno de que te comentaba ahora fuera del programa, hablaba el filósofo Adorno, ¿ya? Y plantear de que cuando determinados procesos de socialización llevan a la persona propiamente a arrinconarla a un estado total de control, se produce ese fenómeno como cuando uno oprime un determinado objeto y luego el objeto busca nuevamente expandirse, ya luego esa expansión se produce muchas veces de forma no controlada, ¿ya? Y entonces aquí en este caso, pues la juventud de Alemania Oriental no tenía mayores posibilidades de expresión, existían toda una cantidad de limitaciones, no solamente en relación, digamos, al consumo de bienes materiales, sino también en lo que es más importante en cuanto a la expresión y la expansión de su propio espíritu. Fuera de eso, existían unos elementos dentro de la sociedad alemana oriental que diría son negativos y explican en cierta forma esta irrupción violenta. Es la militarización misma de la sociedad, ¿ya? Es decir, los jóvenes allí tenían casi que pertenecer obligatoriamente, si querían tener luego oportunidades para su estudio, para su vida social, que integrarse primero en las organizaciones de pioneros cuando estaban niños y luego en las organizaciones juveniles como era la Juventud Libre Alemana, la FDJ, ¿ya? Eso tiene unas estructuras demasiado cerradas, digámoslo así, poco flexibles, militarizadas, ¿ya? De manera que cuando se produce ya esta irrupción, estos jóvenes no saben realmente qué hacer con la libertad. Porque es bastante curioso que en una nación que estaba fundamentando su surgimiento en los ideales de la democracia, los jóvenes se transformen precisamente en antidemócratas, que es prácticamente lo que promulga hoy el neonazismo, y en jóvenes que además rechazan la pluriculturalidad de las naciones. Por ejemplo, lo que leíamos en las revistas Cambio 16, son jóvenes que dicen que quieren ir a Turquía y encontrarse con turcos, quieren ir a España y encontrarse con españoles, en Alemania encontrar alemanes, y no quieren encontrarse con personas de otros países. ¿A quiénes están rechazando especialmente los jóvenes neonazis? Bueno, hay una situación en esto que es bastante compleja. Ellos tratan de encerrarse en el asunto de decir, bueno, nosotros somos orgullosos de ser alemanes, ¿ya? Los alemanes hemos sido golpeados, los alemanes hemos sido invadidos, los alemanes estuvimos ocupados durante más de 40 años, ¿ya? Entonces es el momento de afirmarnos. En este momento hay una serie de carencias, tanto en la parte oriental como en la parte occidental. Esas carencias, eso que nos falta a nosotros, dirían ellos, jóvenes alemanes, etcétera, se les están brindando a los asilantes, se les están brindando a los fugitivos, se lo están llevando los turcos, se lo están llevando los africanos, se lo están llevando los sudamericanos, de manera que nosotros no queremos que esa gente esté aquí, sino que todo el dinero que nosotros producimos, la riqueza que nosotros producimos, se distribuya y esté dentro de nosotros, ¿no? Eso es más o menos la idea que se tiene. Estos jóvenes en realidad no caen en cuenta de que Alemania requirió después de la guerra de grandes contingentes de trabajadores extranjeros. Alemania propiamente hizo campañas en toda Europa y en el resto del mundo para captar personas que trabajaran en sus empresas, puesto que la población alemana quedó disminuida en forma notable durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que necesitaban fuerzas del exterior, y es así como llegaron grandes contingentes, principalmente de turcos, porque entre Turquía y Alemania han existido unas relaciones históricas complicadas, pero en realidad siempre se han mantenido. Lo mismo pasaba con los españoles, la cantidad de trabajadores inmigrantes españoles en Alemania es considerable, ¿ya? Y fue necesaria, y todos estos extranjeros aportaron en verdad con su conocimiento, con sus habilidades manuales, etcétera, o dieron un gran aporte al desarrollo y a la restauración de la economía alemana. Pero ahora estos jóvenes, pues los radicales de derecha, parecen querer desconocer esa situación. De otra parte, hay que decirlo así, se presentan hechos en los últimos años que no son los mismos que se presentaron inmediatamente terminada la guerra, que era la llegada de personas que se integraban directamente a la esfera productiva, sino que los fugitivos que han llegado, digamos, en la última década sobre todo,
son personas que llegan a vivir de la asistencia social, ¿ya? Inclusive la situación propiamente de un asilante es una situación un poco dramática, hay que decirlo así, porque pues estas personas no reciben permiso para trabajar, ¿ya? El trámite propiamente de su solicitud de asilo demora no menos de 1 año, a veces se va a 2 años, ¿ya? Donde esa persona está viviendo desde una ayuda social. Viven prácticamente uno encima del otro. Y eso es una forma tremenda, propiamente de hacinamiento. Sí, en realidad sí. Hay algo simpático dentro de esto. En una publicación alemana también reciente, concretamente del 15 de enero de este año, se mencionaba, o hay un artículo sobre la productividad de este fenómeno. Me explico. Que si bien es cierto, por una parte hay gastos, ¿ya?, de parte del Estado, por otra parte se amplían determinadas actividades productivas, por ejemplo la producción de containers, ¿ya?, que es propiamente donde están alojando a estas familias. Son grandes cajones utilizados inicialmente pues para la carga, digámoslo así, en el transporte de mercancías internacional, etcétera, y entonces los han ido adecuando propiamente como pequeños apartamentos para ubicar allí a las personas que llegan pues refugiados, fugitivos, asilantes, etcétera, ¿ya? Leíamos, por ejemplo, que en cada container pueden alojarse hasta 2 familias de 3, 4 miembros cada una. Es una situación en realidad de hacinamiento, ¿ya? Eso se combina con otro fenómeno, y es el fenómeno que en Alemania hay en términos generales una escasez de vivienda que es escandalosa. Tanto para los propios habitantes alemanes oriundos de allá, no hay vivienda. Eso es cierto, es decir, un joven alemán, por ejemplo, que vaya a ir a la universidad y que se va, por ejemplo, digámoslo, de Múnich y quiere irse a Colonia o a Berlín, en fin, a otra ciudad, la consecución de un lugar donde habitar es algo realmente difícil, ¿no? Y esto, según pues comentaban allí los amigos, etcétera, obedece a que hace aproximadamente unos 20 años, yo soy malo para recordar fechas así exactas, se había desestimulado la actividad de la construcción con impuestos y gravámenes bastante fuertes, de tal manera que las empresas y personas que podían disponer de dinero para inversiones no invertían en vivienda porque era poco productivo por las cargas tributarias, de tal manera que más bien enfocaban sus inversiones hacia otros campos, de manera que hay una parálisis en ese sentido. Y hubo gente que también, habitando en la Alemania Oriental, al caer el muro se quedó sin vivienda, porque mucha gente de la Alemania Occidental, también leía recientemente, llegó a la Alemania Oriental a decir: es que esta propiedad era mía antes de la construcción del muro. Yo soy propietario, yo tengo estos títulos de pertenencia, yo quiero que usted me devuelva mi vivienda, y esa persona de la Alemania Oriental con mínimas condiciones económicas tenía que quedarse en la calle. Yo quisiera notar algo en relación con, digamos, las reclamaciones que se hacen sobre la propiedad en la parte que fue de la República, o de lo que fue la República Democrática Alemana. Sobre ello hay una cantidad de estudios. Tuve por fortuna la oportunidad de estudiar o de estar dentro de un mismo curso de Derecho Civil con una abogada, era de Australia ella, y había llegado a Alemania únicamente con el objeto de estudiar ese fenómeno de la reversión y de los cambios en el fenómeno de la propiedad. Y entonces, gracias a ella pude tener acceso a un material un poco satírico sobre el asunto, donde se ve que alguien llega a reclamar la propiedad que habría sido de sus parientes, ¿no?, en una población de Alemania Oriental. Pero entonces apenas sale esta persona de reclamar la propiedad de la cual ellos habían sido despojados por los comunistas, ¿no?, aparece también otra persona a reclamar la misma propiedad, porque ellos habían sido, los iniciales propietarios eran judíos y habían sido expropiados por los nazis. De manera que hay una cadena de expropiaciones, ¿ya?, de arbitrariedades, digámoslo así, con los patrimonios de las personas, que reportan una cantidad de problemas de orden jurídico y político interesante. Igualmente interesante otro factor histórico, doctor Garner, el hecho de que en la Carta Fundamental Alemana
específicamente en su artículo 16, se busque ser tan generosos con los asilantes. Esta ley de asilo será restringida en los próximos meses. Tengo entendido que se ha acordado reformar esta ley, este derecho de asilo, con una legislación que entrará en vigencia esta primavera y que busca precisamente evitar la llegada de tanta gente de fuera de Alemania. Es un factor bastante interesante para analizar en este momento aquí en el punto de esta charla al aire. Para los alemanes que vivieron y sufrieron realmente las persecuciones del régimen nazi, porque la gente piensa que los alemanes no sufrieron durante la época de Hitler. Las persecuciones comenzaron fue allí mismo en Alemania, era contra los mismos alemanes. Los alemanes judíos. Contra los alemanes judíos y los alemanes demócratas y los alemanes, es decir, que no estaban dentro de esa línea totalitarista que planteaba el Partido Nacional Socialista Alemán, ¿ya? De manera que allí pues se presentaron esas persecuciones, fueron muchos los miles de alemanes que tuvieron que emigrar por persecuciones durante el régimen nazi. Entonces estas personas cuando regresan nuevamente a Alemania, ellos son los que van a promover como una especie de gratitud, como expresión de gratitud con la humanidad, el ser generosos, es decir, porque el mundo fue generoso con ellos. ¿Es entonces imperativo, doctor Garner, el reformar este artículo 16 de la Constitución alemana? La posibilidad de la reforma concretamente al contenido de ese artículo 16, que se llegue a dar, no la podemos dar ahora como una cuestión completamente segura. Yo fui realmente testigo de eso, es decir, hay un movimiento bastante fuerte en Alemania para producir una nueva constitución. Además que propiamente es casi que una consecuencia lógica de los llamados tratados de unión, ¿ya? Es decir, porque realmente se daba la posibilidad dentro de la Constitución de recepcionar, digamos, a los nuevos territorios y a los habitantes de allí. Pero también era necesario ya pasar a una Constitución en debida forma para la totalidad de Alemania. Quienes están promoviendo, por ejemplo, esta reforma total de la Constitución, ellos no conciben limitaciones a ese artículo 16, sino todo lo contrario, es decir, su mantenimiento y ya los cambios se darían a ampliarlo y la cuestión sería por otro lado. Hay un movimiento bastante fuerte también, que es el movimiento de que se llegue a aceptar allí la multinacionalidad, no multinacionalidad, sino de que Alemania sea realmente un Estado multicultural, que allí tengan realmente cabida y expresión todas las formas de la cultura, independientemente de razas, de proveniencia nacional, etcétera, etcétera. Esa es una fuerza positiva, ¿eh? Lo que pasa es que estas fuerzas positivas pues no siempre se manifiestan en la arena de los conflictos políticos de una manera tan radical, tan violenta como sí lo hacen a veces esas otras minorías que yo me atrevería a decir no han aprendido de la historia, ¿no? ¿Y cómo influiría en todo este proceso la apertura de fronteras que se está viviendo desde este año? Esa es una de las cosas complicadas en verdad, ¿ya? Porque se habla de la fortaleza Europa, pero al mismo tiempo se habla de una apertura total, ¿ya? Lo cierto es que, aunque ya de hecho hay libertad de movimiento en las fronteras, veía yo en una carta de un amigo español ahora que celebraba realmente ello, ¿no? De que podían movilizarse sin pasar aduanas, etcétera, etcétera. Todavía los prejuicios nacionalistas en Europa continúan. Esos prejuicios son muy acentuados. Yo podría comentar lo siguiente. En alguna oportunidad viajé a una población francesa, Colmar, cerca ahí de la frontera pues alemana, en la parte del sur de Alemania, y era simpático algo. Si uno allí en el comercio hablaba alemán, ¿ya? Siendo que allí la población habla alemán y habla francés, ¿ya? Pero entonces si uno hablaba alemán, era mal recibido, ¿eh? Y a veces ni le contestaban. Entonces si empezaba uno hablando francés, ya luego terminaba hablando alemán también con la otra persona, pero tenía uno que romper el hielo comenzando con el francés. Doctor Guillermo Garner, como latino, ¿cómo sentía usted ese ambiente en el que convivían personas de tantas nacionalidades? ¿Era realmente agradable o podría llegar a ser conflictivo? Bueno, sí hay determinados espacios donde esa convivencia es real, ¿ya?
Existen en Alemania, digámoslo, casas o instituciones de intercambio cultural, de acercamiento, que son especies de embajadas de distintos pueblos, ¿ya? Y entonces allí se reúnen personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Intercambian, experiencias, conocimientos, etcétera, formas de expresión cultural, música, teatro, etcétera, y eso se da, ¿no? Igualmente uno lo observa, por ejemplo, en las mismas épocas de carnaval o los fines de semana, en los parques o en las calles principales, se manifiesta todo ese colorido multicultural y es algo realmente muy bonito. Uno en Colonia, por ejemplo, se va por la Hohenstrasse, desde que está en la catedral, digámoslo allí, y se va hasta el Mercado Nuevo. Eso es una distancia más o menos de unos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y en ese trayecto encuentra uno expresiones culturales de todo el mundo, de todos los continentes, ¿ya? Y allí se comparte y se vive, ¿ya? De manera que... Pero hay otras esferas en donde sí es tensionante la situación. Esferas donde la situación es tensionante, ¿ya? Digamos, determinados sitios o barrios alejados, ¿ya? Donde se conforman ciertos grupos de pronto un poquito desmejorados, ¿ya? Hablar de grupos desmejorados, pues es muy distinto en relación a lo que nosotros pensamos. Nosotros hablamos aquí de grupos deteriorados o digamos desfavorecidos de la fortuna y pensamos en tugurios y en otras cosas, ¿ya? Allí lo que uno llama desmejorado viene a ser propiamente el elemento que aquí ubicaríamos nosotros como clase media o clase media baja, ¿ya? ¿Sí? Porque de todas formas tienen su vivienda, tienen sus medios de vida, si sea con auxilios sociales, etcétera. Pero bueno, frente a las posibilidades ya de los sectores de mayores ingresos, etcétera, sí hay que decirlo, están deteriorados y se van produciendo determinadas reacciones esas de xenofobia, de enclaustramiento. Se presenta aquí una contradicción, doctor Gardner. Uno piensa que en una sociedad tan avanzada tecnológicamente hablando y en una civilización tan antigua, la xenofobia podría convertirse prácticamente en un retroceso. ¿Se puede analizar desde ese punto de vista? Bueno, el problema de la xenofobia yo creo que hay que enfocarlo en distintos niveles, ¿ya? La xenofobia no creo yo que sea un problema alemán, ¿ya? Yo creo que ese es un problema universal, ¿ya? Si nosotros miramos hacia nosotros mismos, nosotros encontramos que somos una sociedad eminentemente racista, ¿ya? Aquí utilizamos una serie de expresiones que yo recuerdo cuando de pronto las lanzaba si fuera manera de chiste en Alemania, a los alemanes les disgustaba eso, ¿ya? Aquí nosotros decimos claramente negro que no nace la entrada, nace la salida, ¿ya? Una expresión de esas es considerada por un alemán culto como una cuestión violentísima, ¿ya? Las formas como nosotros contamos chistes de los aquí en el interior, de los pactusos, etcétera, ¿ya? Ese tipo de cosas serían mal vistas, ¿ya? Dentro de esta cultura. Y nosotros tenemos que reconocer de que son expresiones, ¿ya? Diferenciadoras, exclusivistas. Dentro de ello hay el germen del racismo, ¿ya? De la incomprensión frente al otro sexo distinto. Aquí a alguien para insultarlo le dicen nene, ¿eh? O este indio, ¿verdad? No sea indio, no se comporte en esta forma. De manera que la tenemos ahí. Me llamaba especialmente la atención en estos días también en una publicación alemana, porque ahora está allí propiamente en todo su apogeo, digámoslo así, la reflexión sobre este fenómeno, de lo que es el amor al prójimo y la exclusión del prójimo, ¿no? Y el planteamiento que hacía algún autor, no recuerdo ahora el nombre de él, pero el planteamiento sí es de que ese fenómeno tiene sus raíces inclusive particularmente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que es propiamente un patrimonio de la cultura cristiana, ¿sí? Y el planteamiento inclusive es interesante porque dice, en el Antiguo Testamento se parte del supuesto del amor generalizado, ¿verdad? Inclusive cuando yo no acepto al hermano o al extraño, estoy yendo contra la ley de Dios, ¿no? Pero luego entra ya con la corriente de los apóstoles y con la propiamente iniciación de la Iglesia Católica aquel fenómeno de empezar a hablar fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿eh? Y la Iglesia Católica, particularmente este sector del cristianismo, alimenta durante siglos la discriminación del judío, ¿verdad?
El judío es el malo, y yo pensaba, al leer este artículo recordaba eso. Cuando estaba pequeño en las procesiones y todo, siempre se pone al judío, ¿no? Los judíos fueron los que mataron a Cristo, ¿no? Y se hace esa relación y no se elabora, no se hace una reflexión bien sobre eso, y el elemento racista, el elemento de atacar a una otra cultura, en este caso la cultura judía, al pueblo judío, queda ahí, en la raíz en el pueblo. Entonces, ese fenómeno en realidad no lo podría yo plantear como un fenómeno alemán. Mire, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo en Yugoslavia, ¿no? Ese enfrentamiento entre serbios y croatas es una cuestión escandalosa. Yo creo que Alemania no ha llegado a esos niveles todavía en este momento. Así hayan tenido un pasado, ¿no?, que, como anotaba ahora, pues ellos han querido superar y están preocupados ahora de que de pronto ese pasado no haya sido lo suficientemente superado y vuelva a presentarse allí una explosión de este odio racial, etcétera. Pero ese odio racial en toda su magnitud. Al aire con Luz Patricia Cajiao. En los siguientes 30 minutos, conéctese a su radio y participe en las charlas que hoy traerá para ustedes Luz Patricia Cajiao. Estamos al aire. Xenofobia, segunda parte. Seguimos en este segundo programa, analizando con el doctor Guillermo Aníbal Garner Tobón el resurgimiento de la extrema derecha en Europa, que cambió la bandera del anticomunismo por la del racismo y la xenofobia. Al igual que las expresiones de poder político, han tomado fuerza manifestaciones culturales como el Nazi Rock en Gran Bretaña, también denominado la música del odio. Los jóvenes skinheads o cabezas rapadas, que suman casi 6.000 en toda Europa, abandonan los colegios para trabajar con el fin de conseguir fondos que les permitan financiar sus desplazamientos a reuniones de altos mandos extremistas. También requieren de cerca de $400 para mantener la indumentaria que los caracteriza. Pero esto es solo el aspecto logístico de una guerra de exterminio desatada contra los inmigrantes de países que sufren conflagraciones como la ex Yugoslavia y la antigua Unión Soviética. Los asilantes deberán prepararse para repeler los ataques de los nuevos nazis. Hoy nos acercaremos a la cotidianidad alemana, gracias al testimonio del abogado santarrosano Garner Tobón. Determinaremos el papel del dinero en este proceso y ahondaremos en la posible respuesta de América a la xenofobia. Bienvenidos. Doctor Garner, ¿cómo fueron recibidos su familia y usted en Alemania? Bueno, en verdad, yo tengo que decirlo, la recepción que tuvo mi grupo familiar y con los alemanes con quienes tuvimos más contacto fue una relación de fraternidad, de cariño, de entendimiento, como quizás ni aún dentro de nuestro propio seno familiar y aquí regional se haya vivido, ¿ya? Es decir, un calor humano, una solidaridad, una preocupación permanente de que estuviéramos bien, de que nos estuviéramos bien acomodados, de que no tuviéramos ningún tipo de dificultad, que tuviéramos con ellos oportunidad de practicar el idioma, en fin, de hacer esa empatía, ¿no? Y que buscaban ellos esa identidad cultural, es decir, que se llegara a establecer y nuestra vida fuera cómoda. Indiscutible que también se presentaron en ocasiones algunas cuestiones, por ejemplo, molestas, pero situaciones como se podrían de pronto presentar también acá, ¿no? El único caso que yo podría mencionar ya dentro de nuestra vida cotidiana, desde
que yo no lo ubicaría tanto por el lado racial, sino por la histeria de algunas personas, que no son pocas en Alemania, por ejemplo, que son personas que no tienen niños, ¿ya? Y entonces allí determinadas personas adultas que no han querido tener hijos y que han querido alejarse de eso son demasiado intolerantes con los niños. Inclusive sobre eso el gobierno mismo alemán, el Ministerio para la Familia y para la Juventud hace grandes campañas, porque en efecto hay algunos alemanes, no son pues digamos todos ni mucho menos, pero de todas formas son algunos que no son pocos tampoco, que prefieren tener un perro o un gato que tener un niño, ¿verdad? Y entonces, a veces cuando los niños hacían algún ruido en el apartamento o alguna bulla, pues entonces no faltaba ya la vecina que fuera y protestara, ¿no? ¿Cómo justifican los mismos alemanes esa actitud? De la cuestión, por ejemplo, de no querer tener hijos niños y demás. Bueno, hay varias cosas sobre eso, se han hecho estudios, hay estudios bastante interesantes, ¿no? Las conclusiones a que se llega es los hechos mismos de la guerra, son personas que todavía tienen ese trauma, digámoslo así, para ellos la vida es algo que no merece, digamos, continuarse, ¿ya? Y entonces, bueno, ¿para qué traer hijos cuando hay toda esta cantidad de problemas en el mundo? Ese es un segmento, ¿ya? El otro segmento ya es de los buenavidas, ¿no? Que consideran de que tener hijos en una sociedad de unos índices de consumo bastante elevados, de un gran bienestar, pues se convierte en un problema y en un estorbo, digámoslo, ¿ya? Ya no nos vamos a poder ir tranquilos para Mallorca, o no nos vamos a poder ir a nuestro chalet allá en Turquía, o bueno, estas cosas. Hay justificaciones trascendentales y facilistas. Y facilistas, ¿ya? Y otras que podría uno decir de orden pragmático, es decir, matrimonios jóvenes. Yo conocí varios casos de esos que dicen, bueno, primero vamos a ocuparnos de la casa, ¿ya? Luego del carro, ¿eh? Y apenas tengamos el auto, ¿no? Y apenas tengamos todas estas cosas ya, bueno, que venga el niño, ¿no? Y que lleguen unas condiciones donde él también vaya a disfrutar y nosotros no vamos a tener angustias. Pero es en general esta civilización europea tan pragmática como parece desde acá. En verdad, sí es una línea general, es decir, los grados de racionalidad que se han llegado a alcanzar a nivel masivo, expresémoslo así, son muy asombrosos, ¿ya? Es decir, las personas les gusta planear su vida, todo está propiamente, digamos, determinado casi para 6 meses, para un año, entonces uno puede apreciar, el alemán siempre tiene su libretica con todas las citas, con toda su programación, ¿ya? Sabe qué gastos puede hacer, dónde limitarse, bueno, dónde extralimitarse también, entonces la utilización de la razón para la conducción misma de su propia vida, pues es mucho más expandida, mucho más amplia que en nuestro medio, ¿no? Nosotros actuamos de una manera mucho más emotiva, emocional. No quiere decir de que allí no exista. Yo le comentaba a alguien, por ejemplo, casi que tienen programadas las épocas del desfogue, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, las épocas de carnaval para la llegada de la primavera, eso es algo espectacular, eso es de locura, ¿eh? Aunque hay que decirlo así, los mismos alemanes, sobre todo personas, por ejemplo, que están en este momento entre los 40 y los 50 años, ellos se quejan, ¿ya?, de que las generaciones que vienen atrás, es decir, los que están entre los 20 y los 30 años, vienen ablandándose, ya vienen dejando a un lado toda esa cuestión de la disciplina, se han vuelto irresponsables, entonces hay una crítica permanente a esa actitud. Bueno, ¿y este alemán común y corriente cómo reacciona ante todo el fenómeno neonazi, ante todo el fenómeno xenófobo? Pues eso es lo que está ahora por determinarse hasta qué punto va a llegar esa reacción. En un principio lo tomaban, como te decía ahora, de una forma un poco como que se tratara de algo folclórico, algo que bueno se daría en cualquier sociedad, etcétera, que hacen bulla, pero no es tan problemático el asunto. Ya luego cuando empieza a producirse este fenómeno de la quema de residencias, de asilantes, cuando ya se van produciendo unos fenómenos como es, por ejemplo, de tirar, de lanzar desde autobuses en marcha o de un tren en marcha, tirar, por ejemplo, estudiantes extranjeros, como ha ocurrido en algunos casos, pues entonces ya empieza a gestarse una reacción y la gente empieza a cuestionarse, bueno, esto ya está serio, ¿ya? Ahora, para los alemanes y para el alemán común y corriente, es muy claro que
ellos se sienten responsables en cierta medida de lo que fue el crimen colectivo, el Holocausto, ¿ya? Y entonces ellos saben de que en Alemania es en el único país propiamente de la Tierra, y esa es la única parte, digamos, de los seres vivos que llegaron a aplicar de una manera racional, calculada totalmente, el exterminio de determinados sectores de la población o de otras culturas. Entonces ya el alemán que de todas formas tiene ese recuerdo de lo que fue la guerra y estas situaciones, entonces ya empieza a sentirse un poco alertado. Entonces, en este momento se está pasando de ahí, de la indiferencia y de la primera reacción ya de asombro y de cuidado, a mirar cuáles pueden ser las formas de enfrentar ese fenómeno. El sábado anterior, fecha del aniversario número 60 de la llegada de Adolfo Hitler al poder, miles de personas recorrieron las calles de importantes ciudades alemanas en una manifestación que se suma a las voces de alerta y rechazo de los grupos ultraderechistas. ¿Y cuál es la reacción de las personas que están siendo atacadas en este momento, de los asilantes de Asia, de África? Usted me comentaba que también son un poquito agresivos. En realidad se puede observar eso. En algunos extranjeros nota uno una actitud que no es simplemente la actitud ya de defensa, ¿ya?, sino que es una actitud de provocación. Yo pude observar algunas veces en el Straßenbahn, en el tranvía, de cómo a algunos extranjeros, a veces recién llegados, etcétera, pero ya sabiendo, podían estar enterados de la situación allí, bueno, tomaban actitudes grotescas, por ejemplo, bueno, de subirse sobre las sillas o poner los pies sobre las sillas, actitudes que para el alemán se vuelven intolerantes, ¿ya? Intolerables. Lo mismo con la cuestión del ruido, etcétera. Entonces, desde ahí hay un choque. Particularmente, por ejemplo, en el caso de algunos grupos islámicos, ¿ya?, bastante radicales. Entonces, ellos quieren mantener su cultura, sus características, y imponérselas a los alemanes. Yo conversaba con algunos paisanos colombianos y latinoamericanos y hacíamos la reflexión de que dentro de nuestra cultura latinoamericana nosotros no tendríamos esa disposición. Por ejemplo, nosotros decimos aquí a la tierra que fuere tal lo que viene, ¿ya? Y lo tenemos propiamente, como se dice, en el alma, lo llevamos como una especie de regla práctica, de relación con la gente. Allí uno ve este caso sobre todo, pues, por ejemplo, de algunos elementos de turcos, etcétera, que quieren llevar su vida familiar tal como es en Turquía. Es decir, no aceptan en nada las pautas y las normas de la sociedad alemana, sino que chocan y chocan voluntariamente. Estos no son casos que uno los pueda generalizar, porque hay muchas personas también, digamos, que están dentro de esta cultura islámica, turcos o de otros países árabes también, que son personas que buscan no asimilarse, digámoslo, a la cultura alemana, pero sí actúan con flexibilidad. Yo tuve algunos compañeros en la universidad, en la Facultad de Derecho, que eran turcos, ¿ya?, y pues no estaban en ese tipo de actitudes, sino que estaban interesados en apropiarse, por ejemplo, de todos los elementos positivos de la cultura alemana, ¿ya? Personas que podría decir uno tenían una mentalidad moderna de integración. Usted mencionó hace algunos minutos que personas alemanas de alto nivel de vida, con altos ingresos económicos, rechazan a los niños. ¿Hay también discriminación a la miseria? Bueno, en realidad las diferencias en cuanto a la estratificación social en Alemania y lo que es aquí en Colombia son enormes. Hay que partir del hecho, así pues mucha gente acá no lo acepta, de que las condiciones de miseria que nosotros aquí vivimos como generalizadas no se dan allí en Alemania desde ningún punto de vista. Es decir, uno puede encontrar determinados elementos aislados de pobreza, que son, por ejemplo, los Penner, los vagabundos, ¿ya? Pero estas personas, bueno, ya representan una especie de subcultura que, a pesar de todos los esfuerzos de la sociedad por integrarlos, deciden mantenerse dentro de ese estado.
Bueno, no reciben ayuda oficial, pero muestran actitudes de resentimiento o agresividad. Yo no pude observar ese fenómeno y lo tenía que ver todos los días, porque realmente en el lugar donde yo habitaba, en la parte vieja de la ciudad de Colonia, me quedaba ahí cerca de la estación central, el Hauptbahnhof, y era una situación que tenía que pasar yo todos los días por allí, de manera que ahí estaban siempre estos grupos de Penner y jamás yo llegué a tener ningún inconveniente. Lo mismo, por ejemplo, mis hijos y mi señora pues pasaban por allí también diario y jamás un choque ni una cuestión maluca, ¿ya? De pronto entre ellos, en determinados momentos, peleas o disgustos, y entonces intervenía la policía. Ahora, que el espectáculo que presentan en determinados momentos y a determinadas horas se convierte en algo bochornoso, aburridor, feo, bueno, ya ese es otro asunto, ¿no? Pero que sea propiamente un sector o un segmento de la población agresivo o así especialmente, no. Sigamos con el tema económico, doctor Garner, pero en otro frente. ¿Hay subsidios, patrocinios o financiación por parte del Estado o de grupos específicos a los movimientos de extrema derecha? Eso estaría por establecerse, pero que se da y que cuentan con recursos es algo evidente, porque pues hay prensa, ¿no? Tienen revistas, hacen pues toda una cantidad de tipo de publicaciones diferentes, volantes, etcétera, adquieren armamento, ¿no? Precisamente antes de salir nosotros de Alemania, como 8 días, 15 días antes de salir, recuerdo que la policía alemana en varias ciudades hizo simultáneamente una razzia, se llamaría, es una especie de allanamientos a estas sedes de los radicales de derecha, y en algunas de esas sedes encontraron, bueno, cantidad de armamento sofisticado, moderno y demás, ¿no? De manera que todo eso implica de que hay finanzas ya, de que tienen dinero, de que cuentan realmente con un poder económico. Además de ello, pues han existido determinadas empresas grandes que han estado involucradas en determinadas aventuras, que debe uno suponer o puede uno suponer que estén interesadas también en financiar este tipo de movimientos. Constantemente se han dado, por ejemplo, escándalos en la prensa alemana o se han hecho públicos de ventas ilegales de armamento de algunas empresas alemanas a países que están en situaciones de conflicto, de guerra, etcétera. Entonces, pues estos empresarios no son precisamente muy escrupulosos, y podría uno pensar de que es la clase de personas o de centros de poder económico interesados en que se mantenga en el mundo una situación de desestabilización, porque al fin de cuentas es la base para sus negocios. ¿Y cómo se percibe todo ese escenario en el que conviven, según algunos informes leídos, más de 70 organizaciones de extrema derecha en Alemania? Eso, hay distintos niveles y distintas apreciaciones, es decir, hay algunos sectores de estos de derecha que se identifican de una manera total con el nacionalsocialismo, con el ideario de Hitler, el nazismo puro, ¿ya? Ese es uno, ¿ya? Pero no es propiamente el mayoritario, sí es el más radical, el que actúa de una forma más organizada de pronto. Pero hay también un espectro, otra cantidad de pequeñas organizaciones o de grupos que actúan como tales, ¿ya? Y que no necesariamente comulgan con el ideario de hitleriano, ¿ya? Pero tienen una actitud de que debe haber más represión, ¿ya? De que consideran que las actitudes propiamente democráticas, amplias, de solidaridad con el exterior son señales de debilidad, ¿ya? De que Alemania debe volver a conquistar su situación en el mundo, etcétera, etcétera, pero no replantean el volver a los campos de concentración ni el aniquilamiento de otros pueblos, sino un fortalecimiento y una especie de yo no diría que es un proceso de aislamiento de Alemania en lo último, ¿ya? Es decir, de centrarse en ellos, ¿no? Fortalecerse y ser respetados en el mundo. Los partidarios del nacionalsocialismo en Alemania permiten la influencia de grupos con tendencias similares provenientes del extranjero.
No, y sobre todo pues no creo que se dé porque los alemanes no son muy dados, y particularmente estos grupos de derecha, a aceptar influencias desde fuera. Es decir, ellos quieren tener propiamente lo suyo y tienen elementos en realidad allí ideológicos propios para eso, ¿ya? Es decir, hay periódicos que fomentan desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el consorcio de Axel Springer, ¿ya? Ese tipo de actitudes propiamente violentas de una derecha, ¿ya? Y eso viene desde los años 60, de manera que ya tienen su propio fardo, digámoslo, ideológico, que no requerirían ellos de tomar de otras partes. Aunque hay que decirlo, ese fenómeno de la corriente hitlerista sí es un fenómeno universal. En estos días tuve ocasión, a fines del año pasado, en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, en la librería ahí que hay en el aeropuerto, de comprar una revista nazi, ¿no?, publicada en España, donde se hace pues propaganda hacia todos los países del mundo, donde se le pide a gente de cualquier parte del mundo que colaboren con el movimiento, ¿ya?, y que se organicen brigadas nazis bajo los supuestos, digamos, de mi lucha, ¿ya?, de la obra hitleriana. Doctor Garner, ¿cómo encuentra usted el terreno en América Latina para albergar movimientos neonazis? Para mí realmente es preocupante, porque creo que esa mentalidad totalitarista está muy extendida dentro de nuestro pueblo, que no siempre se manifiesta de una manera racional y clara, pero está ahí. Conversamos con muchas personas y lo primero que dicen es: nosotros necesitamos un Estado fuerte. Ya ese es un principio, en realidad, que empieza a conducir hacia ese fenómeno, es decir, hacia el principio del Führer, ¿eh?, del jefe que decide y maneja al pueblo como un capataz. Ese es uno de los elementos ideológicos fundamentales y centrales del fascismo como ideología central, en este caso para el nacionalsocialismo. Eso es algo que sucede así. De otra parte, existe en nuestro medio un desprecio total por la vida. Es realmente preocupante que cuando suceden de pronto masacres o que aparecen personas tiradas en las carreteras, etcétera, asesinadas, las personas despachan eso con una ligereza absoluta y dicen eso sería por algo, ¿ya? Fuera de eso se ha ido elaborando en los últimos años una ideología que yo la considero funesta, es decir, es una especie de harakiri social, que es el hablar de los desechables. Hoy son unos, pero en cualquier momento los desechables pueden ser todos aquellos que no sean agradables a quien hace de Führer, es decir, de jefe, dueño y capataz de la sociedad colombiana. Eso me parece a mí un caldo de cultivo, ¿no?, ya listo para que se presenten, digamos, los movimientos de este corte. Fuera de eso hay que aceptar de que en nuestro país el nazismo tuvo también propiamente asiento. Las gentes olvidan, pero aquí mismo en esta región del Viejo Caldas, en la época de la Segunda Guerra Mundial, diarios que ahora pueden decir son unos diarios democráticos, etcétera, como es el diario La Tarde, La Tarde no, sino La Patria. La Patria tuvo ese tipo de inclinaciones. Basta leer algunos libros de historia donde hay reseñas de esta época para enterarse uno de que allí se difundió realmente el ideario nacional socialista. De otra parte, si yo mal no recuerdo, de esta periodista Galvis, el libro Colombia Nazi, ¿ya?, allí hay una documentación muy buena que yo creo que las gentes de cierta cultura y preocupados por el futuro de nuestro país, pues debían volver otra vez a esa fuente para hacer una reflexión de que esas semillas que están indiscutiblemente metidas dentro del pueblo colombiano y de los pueblos de América Latina, pues no vayan realmente a germinar para llevarnos a una situación todavía más dramática de la que ya vivimos. ¿Y se podría asimilar el caso colombiano a la situación que se vive en este momento en Europa, en donde son los jóvenes los más influenciados y de pronto los que más se están dejando llevar por las corrientes que quieren atraerlos? Pues es preocupante. Yo no había observado eso hasta hace unos 8 o 15 días, que estaba yo observando en el mismo pueblo donde vivo, en Santa Rosa de Cabal,
algunos jóvenes imitando la cuestión exterior de los skinheads, de los cabezas peladas, rapadas, ¿ya? De manera que por algo se comienza, a veces por la imitación puramente de las formas externas. Inclusive traigo a relación esto. Tú ahora mencionabas el caso del asesinato de estas turcas, ¿ya? En Alemania, y yo tuve oportunidad de leer algunas declaraciones de quienes intervinieron en ese acto. Y dentro de ello hay una situación propiamente dramática de un muchacho de unos 17 años, que es un muchacho que su propia familia describe como un muchacho más bien débil mental, muy inclinado a la imitación, ¿eh? Y que se involucró en ese crimen, porque eso fue un crimen atroz, ¿ya? Simplemente por la imitación. Alguien había llegado al pueblo ya con cierta formación radical en esa cuestión de la derecha, etcétera, e impresionó al muchacho por su vestido, sus botas militares, su cuestión de su chaqueta negra de cuero, de paracaidista, su cabeza rapada, y el muchacho, que nunca había tenido otros comportamientos, de pronto empezó a raparse la cabeza, a ponerse la chaqueta y ponerse las botas, y en un proceso más o menos de unos 2 meses termina comprometido en un crimen de eso. Como para un análisis conductista. Es para un verdadero análisis sobre eso, de manera que en nuestro medio, con todos los fenómenos que existen, diría yo, con una falta de legitimidad que tiene realmente el Estado colombiano en la actualidad, porque aquí hay un enfrentamiento de fuerzas que ninguna puede decir de que tienen la legitimidad ni de que ha ganado el consenso de la sociedad, pues se presta a que jóvenes desorientados empiecen a desear atacar a otros sectores de la población colombiana, a quienes considerarán los malos, o a los que hay que acabar, o a los desechables, etcétera, etcétera. A mí me parece realmente que es algo para ponerle toda la atención. Y finalmente, doctor Garner Tobón, ¿cree usted que existe una mentalidad genocida en Alemania que pueda estar saliendo a flote a través de la xenofobia? Yo creo que la mentalidad genocida está en todos los seres humanos. Yo pienso realmente de que el bien y el mal no son entidades que estén fuera del ser, sino que conforman en realidad una unión, y que ya es donde se plantea el fenómeno de la libertad y de la responsabilidad del hombre, si le da en efecto despliegue a uno o a otro de sus aspectos. Yo pienso que todos somos ángeles y demonios, y bajo determinadas condiciones podemos desatar lo uno o lo otro. Yo no creo que los alemanes tengan una mentalidad de ese orden, ya. Pienso que los alemanes en el interior tienen también todas las potencias del bien que puede tener cualquier ser humano en el planeta. Simplemente la historia de Alemania ha sido una historia demasiado dramática, demasiado compleja. Las formas de surgimiento del nacionalsocialismo han sido ya suficientemente estudiadas. Esos fenómenos, como se dieron en Alemania, se pueden repetir en cualquier parte del planeta. Inclusive, una de las cuestiones, para volver a retomar lo que hablábamos hace un momento, es eso. Nosotros, en nuestro país, en determinada medida, vivimos un estado de cosas muy similar al estado de cosas que vivió la Alemania prehitleriana, ¿no? De desempleo, de miseria generalizada, de lumpenización de la sociedad, etcétera, de manera que entonces llega el líder, en este caso llegó Hitler, y coge a todos estos lumpen, a todos estos desempleados, a todos estos desadaptados, les colocan un uniforme, les dan una misión histórica que cumplir, les ponen antorchas en las manos, les enseñan a marchar y a cantar himnos victoriosos de guerra, y eso produce un fenómeno que se expresó en eso, en lo que fue el Holocausto. Y eso puede pasarnos también a nosotros. Es decir, lo que muchos piensan de una manera, yo lo planteo así, o lo pienso así, irresponsable, de que necesitas una mano dura, un líder duro, alguien que ponga a marchar a este pueblo, pues sabemos de que aquí, si llega esa persona, no va a abrir nuevas fuentes de desarrollo y de satisfacción de las necesidades del pueblo colombiano, sino que va a tener que darles una ocupación a todo ese fenómeno del desempleo, del lumpen colombiano, etcétera, y puede ser para eso, ¿ya? Y de todas formas la guerra y el crimen es también un negocio. Es esta la guerra de otras latitudes. La muerte en Europa, al igual que en cada rincón de Colombia,
ha adquirido una connotación voyeurista. Solo basta con observar los informes provenientes de Bosnia, o el peligro de la guerra interestatal en Hungría, el terrorismo independentista y mafioso del IRA en Irlanda del Norte, o de la ETA en el País Vasco, o el peligro de guerra civil en Lituania y en las comunidades flamencas y valonas de Bélgica. Tan solo en 1992 se presentaron en Europa 2.000 agresiones xenofóbicas y a causa de estos hechos 20 muertos. El viejo continente pierde así su atractivo cuando se parece tanto a nosotros. Agradecemos al doctor Guillermo Aníbal Garner Tobón por su participación en estos 2 programas y por su valioso testimonio que nos permitió compartir con ustedes lo que se está viviendo al otro lado del Atlántico. Estuvimos al aire en estos 2 programas gracias al trabajo de grabación de José Fernando Ruiz. En la emisión al aire, Jairo Arango Castaño. Nos encontramos entonces el próximo miércoles cuando estaremos nuevamente al aire.